Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 9 de octubre, año del Señor 2023. A todos los que me escuchan les deseo que Cristo y el Espíritu Santo habiten en vuestro corazón. Y vamos enseguida a leer el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje del 25 de septiembre, año del Señor 2023, que es un mensaje claro y muy intenso. Y es tan intenso que la vidente Marija, después de haber recibido el mensaje, ha expresado el deseo de hacer inmediatamente la adoración eucarística sin quedarse a comentar el mensaje en directa radiofónica con Padre Livio. Esto ya me ha preocupado, Bueno, el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje dice lo siguiente. Queridos hijos, os invito a una oración fuerte. El modernismo quiere introducirse en vuestros pensamientos y robaros la alegría de la oración y del encuentro con Jesús. Por eso, queridos hijos míos, renovad la oración en vuestras familias, para que mi corazón maternal esté alegre como en los primeros días cuando os elegí, y la oración resonaba día y noche, y el cielo no permaneció en silencio, sino que concedió en abundancia paz y bendición a este lugar de gracia. Gracias por haber respondido a mi llamada. Bueno, como sabéis, la primera cosa que analizo en los mensajes es si está o no el punto de exclamación en queridos hijos. Y en este mensaje no está. Entonces, primera preocupación. Es verdad que también depende de los traductores. Por ejemplo, en algunas traducciones italianas, este mensaje de la Virgen ha sido escrito con el punto de exclamación, cosa que no veo muy apropiado visto su contenido. Y el hecho que la vidente haya querido inmediatamente retirarse en adoración eucarística es mi segunda preocupación. Y la tercera preocupación es que la Virgen no ha dicho en este tiempo de gracia. No creo que el tiempo de gracia haya terminado, pero sí la Virgen María se ha fijado sobre otro tema, que es en este caso el modernismo. Y esto quiere decir que María está muy, pero muy preocupada por los desenlaces de esta prueba a la cual debemos enfrentarnos. Este mensaje del 25 de septiembre es muy importante, es fundamental. Además, va a asumir una mejor completeza junto con el mensaje de enero y de febrero pasados. El nombre modernismo regresa por cuarta vez, y si queremos ser más precisos, podemos decir la quinta vez, porque en enero de este año Nuestra Señora dijo que el hombre moderno, o sea, modernismo, el hombre moderno no quiere a Dios. El adjetivo modernismo, por lo tanto, es implícito y, por lo tanto, la humanidad va hacia la perdición. Bueno, la estructura del mensaje del 25 de septiembre es clara y muy simple. La primera parte está dedicada al modernismo y la segunda parte está dedicada a cómo responder al ataque del modernismo para preservar la fe. Y el mensaje sigue después con el enfoque de la Virgen María sobre Medjugorje. Nuestra Señora pone la atención a Medjugorje
recordando lo ferviente que estaba Medjugorje en la oración durante los primeros días de las apariciones y cómo rezaban día y noche. Nuestra Señora invita a todos aquellos que han respondido a su llamado y sobre todo al pueblo de Medjugorje a regresar a este fervor primitivo, el de los primeros días, para alegrar su corazón maternal, para no quedarse muy preocupada. Y vamos inmediatamente a analizar la primera parte del mensaje, frase por frase, expresión por expresión. El mensaje es muy denso, tierno, al mismo tiempo, pero también preocupado. Cuando la Virgen María está preocupada, quiere decir que hay un fuerte peligro que se acerca y no es seguro que nosotros humanos conseguimos pasar la prueba. De allí la importancia de la oración ferviente y incesante. Y acordaros de esto, el mensaje ha llegado durante las apariciones, la última aparición de la Virgen María a Marija, el 25 de septiembre del año del Señor 2023. Ahora estoy hablando el día 9 de octubre 2023. ¿Y qué ha pasado en este periodo de tiempo? ¿Qué ha pasado? Bueno, es noticia del pasado ayer que están aumentando las fricciones entre el Kosovo y la Serbia, ¿vale? Que muy probablemente, dicen los estudiosos de este tema, podría encenderse un conflicto, no se sabe de qué proporciones, y de allí extenderse también al Montenegro y a la Bosnia-Herzegovina. ¿Y dónde está Medjugorje? En Bosnia-Herzegovina. O sea, podría extenderse en todos los Balcanes, en todo el territorio que antes era del dictador Tito. Y por lo tanto, aquí hay un peligro muy, muy, muy fuerte, que yo creo que sea esto que la Virgen María quiere en todas las maneras evitar. Y se puede evitar solo con la oración incesante día y noche en las familias, para unir a las familias de Medjugorje, sobre todo en el caso que Medjugorje se encontrara en el medio de fricciones, espero que sean solo fricciones, o de un conflicto hipotético, esperamos que no, porque yo no lo puedo saber, pero si está tan preocupada la Virgen María será por algo. Con la oración dentro de las familias día y noche, y yo ruego, si alguien me escucha de Medjugorje, que por favor apaguen la televisión. Yo diría de tirarla la televisión, de tirarla, destruirla, porque es la televisión que os aleja de la oración, que os impone en la mente los virus del modernismo en vuestra mente, y al final ya no oréis ni solo ni en familia, ni con los miembros de vuestra familia. Por lo tanto, la televisión es un virus enorme que hay que quitar de la familia. Hay que quitar la televisión de allí. Y no hablamos después de las redes sociales y de todas estas cosas aquí que apartan la mente y el corazón de las personas de lo que es verdaderamente importante, que en este caso es la oración. Nosotros hemos perdido la fe en la oración porque estamos totalmente inclinados, estamos totalmente, ¿cómo se dice?, manipulados de las informaciones falsas que son las televisiones a lanzar en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestro espíritu. Y esto es el plan de Satanás, que usa el modernismo a través de la televisión, a través de las redes sociales, para hacernos perder la fe y la confianza en Dios
y en sus herramientas, que son el ayuno, el miércoles y el viernes, los sacramentos, las misas, pero sobre todo la oración de rosario, sobre todo si es completo y dentro de la familia, que une a la familia, todos los miembros de la familia a rezar el rosario con alegría, felicidad, porque al final el Santo Rosario no es realmente aburrido. Nosotros lo vemos así porque estamos manipulados por todas los mensajes subliminales que la televisión nos envía. Y es por eso que os digo, quitaros de la televisión en vuestra casa, desenchufar, esconder los enchufes de la televisión en algún sitio, olvidaros de estos enchufes si no queréis tirar o destruir la televisión, pero tenéis que volver, sobre todo en Medjugorje, a la oración dentro de la familia, porque la oración une a la familia y la devuelve al nivel, como se puede decir, al nivel original de buen sentido común. Te hace ver la realidad por cómo es y no por cómo otros quieren que tú veas. O sea, que en la realidad hay dos aspectos, uno material, que es lo físico, que es lo que vemos con nuestros ojos, y el otro espiritual, el otro aspecto espiritual, que es lo que no se ve, pero que el alma siente, recoge y se rellena de esta energía espiritual que procede de Dios cuando oramos hacia Él, con Él y para Él. Entonces, vamos a analizar, por lo tanto, frase por frase, expresión por expresión, el mensaje del 25 de septiembre. Y en la primera oración leemos: queridos hijos, os invito a una oración fuerte. ¿Y cuál es la oración fuerte? Es la oración hecha con fe, es decir, con plena confianza en Dios y hecha con el corazón, con sentimiento, con abandono en Dios. Y el mensaje continúa diciendo: el modernismo quiere entrar en vuestros pensamientos y robar la alegría de la oración y del encuentro con Jesús. Bueno, debe entenderse que cuando Nuestra Señora utiliza el adjetivo modernismo, lo hace en su significado teológico y eclesial, tal como lo utilizó Pío X en la encíclica Pascendi. Pascendi es la encíclica con la que el Santo Padre San Pío X trató de bloquear ya en aquel entonces el modernismo, porque la Iglesia ve muy más allá de lo que ve la sociedad humana, que además esta sociedad humana de hoy no quiere ver, tiene el síndrome del avestruz. Pero tenéis que considerar que la Iglesia conoce muy bien la naturaleza humana, y sobre todo si los papas oraban mucho, y en aquel entonces sí que la Iglesia todavía oraba mucho. Los curas oraban mucho, los sacerdotes oraban mucho, los obispos también, y entonces se desarrolla un espíritu más sensible a las cosas espirituales y se ve mucho más allá de lo que parece. Por lo tanto, Pascendi es la encíclica con la que el Santo Padre San Pío X trató de bloquear el modernismo, que era y es todavía una componente de la filosofía del 1900 y tal vez incluso antes del 1900, muy antes, y que ya en aquel momento había entrado dentro de la Iglesia. Y ahora está al culmine, a la cumbre de todo, ¿no? Miramos, por ejemplo, lo que está pasando dentro del sínodo y que quieren incluir
para la ideología de la inclusión, que es una ideología modernista, quieren incluir el perdón del pecado, ¿vale? A través de la inclusión de aquellos que promueven, defienden y propagan el pecado, un cierto tipo de pecado, que es un pecado además grave, porque es un pecado que por su gravedad se mueve en sentido contrario a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, la inclusión no es de una raza o de unos elegidos o de un grupo que es más importante de otros grupos humanos, no, o que es menos importante de algunos grupos humanos o que son más, como se dice, apartados de los grupos humanos, entonces pobrecitos hay que incluirlos. No estamos incluyendo con la ideología de la inclusión dentro del sínodo, no estamos incluyendo a personas, estamos incluyendo una ideología modernista que promueve el pecado, y uno de los más graves, que es el pecado de la perversión, que se mueve en sentido contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que orar para todos los obispos, para todos los cardenales, sobre todo para el Papa. Tenemos que orar para que el sínodo consiga llegar a la conclusión que la voluntad de Dios no es la voluntad de la inclusión. También sí se presenta como una misericordia, pero atención, Dios no es solo misericordia. Y la misericordia en realidad no es que sea más importante de los otros atributos de Dios. Los más importantes atributos son la misericordia, claro que sí, pero también la justicia y la verdad, que son al mismo nivel. ¿Por qué la misericordia de Dios para nosotros humanos es tan importante? Porque si no hubiera la misericordia de Dios, nosotros estaremos todos al infierno una vez muertos. Pero no se salvaría ni uno, ni siquiera los santos, ¿vale? Entonces, yo quiero hacer entender una vez por todas que si nos fijamos solo sobre la misericordia de Dios, vamos a tomar elecciones pero muy equivocadas, porque nos olvidamos de la justicia de Dios y de la verdad, y por lo tanto de su divina voluntad. Si Dios ha hecho el hombre y la mujer, y si nosotros incluimos un principio que es totalmente contrario al principio de la creación del hombre y de la mujer, entonces vamos en dirección contraria a la divina voluntad, y por lo tanto estamos incluyendo el principio del pecado de la perversión, que después a esto se sumarán otros con el tiempo, porque a Satanás no le basta que se incluya un aspecto del pecado de la perversión. Él le quiere arrastrar a las almas a todos los tipos de pecados de perversión. Y si consigo, lo digo siempre, después no lo consigo, intentaré hacer otro vídeo más claro sobre este sínodo. Y por lo tanto, esto es otro aspecto de preocupación para la Virgen María, que no lo dice, parece no decirlo, pero cuando empieza con el modernismo ya incluye todos los aspectos del modernismo y todos los enlaces que llevan a estos aspectos del modernismo. Y uno de estos enlaces es el sínodo, en que quieren hacer la inclusión. No hay que hacer inclusión.
hay que seguir la voluntad de Dios primeramente, porque si queremos amar a alguien, antes tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón y con todo tu ser. Una vez que tú pones a Dios en el primer lugar de tu escala de valores y entonces cobras el sentido común para entender dónde llega la misericordia, en qué forma llega la misericordia, armonizándose perfectamente entonces con la verdad y con la justicia de Dios. Porque no es solo misericordia de Dios. Ponerlos, por favor, bien en vuestra mente, en vuestro corazón. Y os ruego a todos los que me escuchan, que son pocos, pero algo para algo será, no sé yo, pero a todos los que me escuchan de promover la oración seria y la oración constante para el Papa, para todos los obispos y para el sínodo que está haciéndose ahora. Vale, entonces vuelvo a repetir la de la encíclica Pascendi, que la Pascendi es la encíclica con la que el Santo Padre San Pío X trató de bloquear el modernismo, que era y es todavía una componente de la filosofía del 1900 y tal vez incluso antes, y que ya en ese momento había entrado dentro de la Iglesia y se presentó entre las líneas como una alternativa al cristianismo, es decir, como una forma de concebir la vida para mirar al mundo sin la dimensión sobrenatural. Lo están poniendo en acto ahora también dentro de la Iglesia, refiriéndose solo esta alternativa al cristianismo, refiriéndose solo a la lógica del pensamiento humano y por lo tanto anulando la dimensión de Dios de la propia vida. Y la consecuencia de todo esto es la anulación de la propia vida, de la existencia del alma, de la ley moral, de la ley ética, de los mandamientos, de los sacramentos, de todo lo que procede de la divina voluntad. Eso es todo lo que está sucediendo en nuestra época actual. Miraros alrededor, por favor, miradlo, analizarlo. Tened, por favor, una visión crítica sobre lo que está pasando, porque está pasando exactamente lo que está escrito en la encíclica Pascendi. Estos son los frutos podridos del modernismo, que es el arma de Satanás para borrar a Dios de nuestra vida, rebajando la persona a la dimensión de un, entre comillas, animal que solo responde a sus instintos primarios. Pero el ser humano está hecho para ser, entre comillas, divinos, se sigue a Dios. Y puede ser un diablo o un monstruo, se sigue a Satanás. Por lo tanto, un animal no lo será nunca. El ser humano nunca será un animal. Claro, está hecho de material biológico. Tiene analogías con algunos aspectos de los animales, porque al final el material es siempre esto, que lo que ha usado Dios para hacer nuestro cuerpo. Pero lo que es importante en ser humano es el alma. El alma tiene una conciencia y la conciencia no es solo formada de todas los millones de informaciones que puede retener en su memoria, sino que la conciencia es lo que te hace entender la diferencia entre el bien y el mal, que te hace reconocer y te hace empatizar con los demás, que rellena el alma de energía espiritual, de amor, que es la energía de Dios. Si tú consigues a través de la oración, de las misas, de los sacramentos, desarrollar
esta energía. Y ahora ya no tengo miedo de hablar aquí de energía, porque he descubierto recientemente que San Pablo ya hablaba de la energía de Dios, así que no se me puede decir que soy de Scientology o que soy de otra religión, porque San Pablo apóstol habla de la energía de Dios. Mirad cómo era avanzado el razonamiento y la intuición de San Pablo sobre esto, avanzadísimo. Y después se dicen que la Iglesia Católica es de la Edad Mediana. A ver, ¿será de la Edad Mediana? Puede ser, no, será de los primeros tiempos de existencia humana, desde Adán y Eva hacia nuestro tiempo. Pero lo que se tiene que entender es que la verdad no cambia, siempre está fiel a sí misma, no se contradice nunca, porque abarca parámetros que nunca cambian en el tiempo, nunca. Sería como decir que respiramos ahora una mezcla de oxígeno solo por nuestra voluntad, ahora la mezcla cambia y vamos a respirar lo mismo. No, porque nuestra respiración será siempre igual. Esta no puede cambiar porque si no nos morimos, se nos dan otra mezcla donde no está el oxígeno y en porcentajes correctos, vamos a morir. Por lo tanto, la verdad no puede cambiar porque abarca parámetros que no cambian en el tiempo, no cambian. La verdad no es una moda, no se puede cambiar, es lo que está dentro de la ley natural, dentro del sistema natural que el Creador ha puesto, porque el Creador, que es verdad, sabe perfectamente cómo debe funcionar esta dimensión y cómo debe funcionar el ser humano. Bueno, entonces, como San Pío X vio muy agudamente, escribiéndolo en su encíclica Pascendi sobre el modernismo, el objetivo del modernismo, que está dentro de la Iglesia también a obra de cardenales y obispos que están promoviendo el modernismo en vez que seguir la divina voluntad. El objetivo del modernismo es lograr un ateísmo global. Y claro, para llegar a esto tienes que entrar dentro de la Iglesia. Tienes que hacer de forma que jugando sobre la emocionabilidad, sobre el amor que incluye a todos y a todos, pero no al pecado. El amor verdadero no incluye el pecado, mientras en vez el modernismo te hace pasar el pecado entre las líneas sin que tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque los seres humanos son portadores del pecado y son portadores de los principios del pecado. Y como que hoy los principios se han vuelto todas ideologías, sobre todo los principios malos, así que con el modernismo dentro de la Iglesia entra la ideología del pecado que quieren incluir dentro de la Iglesia. Y esto es contrario a la divina voluntad. Y de hecho, la sociedad actual es una sociedad llena de modernismo, es una sociedad atea. Como dijo la Reina de la Paz en algunos de sus mensajes anteriores, el hombre moderno no quiere a Dios y por lo tanto va a su perdición porque hace exactamente lo contrario de la voluntad de Dios. El ataque del modernismo se ha acentuado en estos últimos siglos, el siglo del tercer milenio. Hay 13 mensajes de Nuestra Señora en los que encontramos el término modernismo, y son el mensaje del 2010, 15, 17. Y en estos 13 mensajes el modernismo siempre está conectado con Satanás.
Es decir, el modernismo es el instrumento, es el arma de Satanás para borrar a Dios del pensamiento humano y de nuestro corazón, y al final para borrar la vida humana en la tierra. En el mensaje del 25 de mayo del 2010, Nuestra Señora dice: Satanás no duerme y a través del modernismo os aleja de la fe y os pone poco a poco en el camino del ateísmo, de la apostasia, del rechazo total de Dios. Y en el mensaje del 2015, Nuestra Señora dice: hijitos, oren y peleen contra las tentaciones y contra todos los planes malignos que Satanás les presenta a través del modernismo. Sed fuertes en la oración. Veis que Nuestra Señora siempre recuerda cómo la oración hacia Dios, y específicamente el rosario, es la única arma para disminuir la mala influencia de la acción satánica en los seres humanos. Y dice, y continúa la Virgen María: y con la cruz entre manos, es decir, el rosario, orar para que el mal no os use y no gane en vosotros. Estoy con vosotros y rezo por vosotros. Y entonces, retornando de nuevo al sínodo, a los cardenales, a los obispos y también al Papa, yo entiendo que la mayoría de ellos muy probablemente están en buena fe, en el sentido que ellos quieren hacer el bien, pero hay que entender también que el bien hay límites, en donde a un cierto momento tenemos una situación neutral, pero allí es la situación más peligrosa, porque en este poco espacio puedes cambiar tu intención sin darte cuenta, desde el bien al mal. Porque Satanás juega muchísimo sobre esto. Te hace creer que estás haciendo el bien y en vez el mal, porque te hace fija tu atención sobre un aspecto y deja a un lado todos los demás aspectos que son los que se armonizan entre ellos. En este caso es la misericordia de Dios. En nombre de la misericordia de Dios, muchos cardenales y obispos quieren incluir el pecado, porque si el pecado se ha organizado en movimientos como el movimiento LGTB, y entonces parece que no sea un pecado, sino sea una misericordia hacia estas personas que se han organizado y quieren vivir la vida que ellos sienten para ellas correcta. Y entonces se habla de que el Papa sería favorable a la bendición de parejas homosexuales. A ver, es verdad que una bendición no es un sacramento, sino un sacramental, pero precisamente por el nombre que usa, sacramental, significa que la bendición es un vehículo de Dios para aprobar algo, Pero si bendecimos a parejas homosexuales, no bendecimos a las dos personas del mismo sexo, sino que bendecimos el principio que va a moverse en sentido contrario a la voluntad de Dios. O sea que con la bendición de parejas homosexuales no vamos a bendecir las dos personas homosexuales. Esto se podría hacer sin tener que bendecir la pareja. ¿Vale? Tú coges un homosexual y lo bendices como persona, pero no como pareja.
¿vale? Además, como que no sabemos o no está escrito en su frente que son homosexuales, estos homosexuales pueden entrar en la iglesia y recibir la bendición como todos los demás cuando el párroco dice os bendigo y todo eso, ¿no? La fórmula de la bendición de la asamblea. Pero bendiciendo la pareja, se bendice en vez el principio sobre el cual esta pareja se apoya. Y este principio es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, también si la bendición es un sacramental y no un sacramento, lo mismo da en este caso, porque siempre es un vehículo para que Dios, para implícitamente hacer creer que Dios acepta esta situación. Pero esto es como forzar a Dios a hacer algo que no está dentro de la verdad y que por lo tanto no se puede cambiar. La decisión de Dios es única y irrevocable. Entonces, bendiciendo una pareja homosexual, se bendice el principio del pecado sobre que la pareja homosexual se apoya. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? A bendecir el trabajo de las prostitutas, que es igual. Es igual. Se organizan ellas de forma que esto pueda ser aceptable y misericordioso. Y entonces, como bendecimos a la pareja homosexual, bendecimos también la unión de las prostitutas, que lo hacen como trabajo y a lo mejor lo hacen también porque porque les gusta. A ver, no sé si he sido suficientemente clara con esto. Por favor, cardenales, obispos y todos aquellos que están dentro del sínodo, por favor, orad para que el Espíritu Santo clarifique vuestras ideas y vuestros espíritus. Y ya no digo más de esto, porque ya me parece haber dicho bastante. Entonces, en este mensaje del 25 de septiembre de 2023, Nuestra Señora nos dice que el modernismo quiere entrar en nuestros pensamientos, es decir, quiere quitar la visión cristiana de la vida. El modernismo nos impone una visión de la vida que es atea y materialista y pervertida. Y de hecho el modernismo ha entrado en nuestra sociedad como el monóxido de carbono que destruye todo y que sobre todo destruye a la fe. La gente ha cambiado el contenido de la religión poco a poco sin darse cuenta y casi imperceptible gradualmente se convirtió en atea. Muchos católicos piensan que son católicos y no se dan cuenta de que mezclan partes de la religión católica con parte del modernismo y que a poco el modernismo avanza en la mente hasta que se va borrando la percepción de la verdad de que es Dios. Al final ya no son católicos o son ateos con una apariencia católica y no se dan cuenta. Entonces, cuidado también, obispos, por favor, de no hacer lo mismo. Hoy como hoy vivimos sin Dios y desafortunadamente también morimos sin Dios. Y, a ver, considerando esto hoy, pero yo he tenido una gran alegría. Porque he sabido que dos hombres que eran anticatólicos, anticlericales de una forma verdaderamente obsesiva y integral, recientemente han tenido una enfermedad grave y sintiendo que la vida en ellos se iba sin conocerse el uno el otro y en tiempos diferentes, pero lo he sabido hoy.
se han al último momento acercado al sacramento de la confesión y de la extrema unción. Y estos eran anticlericales, eran de ideologías atea, pero integral, y al último han abierto sus corazones y se han rendido a Dios, y esto es una enorme alegría porque en esta forma las puertas del paraíso se han abierto para ellos. A lo mejor tendrán, no sé, yo digo, a lo mejor que tendrán que pasar un poquito del purgatorio, pero no hay que darnos cuenta que cuando en la mente y en el corazón de una persona está tan enraizado el rechazo de Dios por las ideologías, es muy difícil vencer el propio ego y pedir perdón a Dios de todos los errores, de todos los pecados que una persona ha hecho en su vida. Y lo que han hecho ellos ha sido heroico. Y por lo tanto quisiera yo también pedir a todos los que me escuchan de orar por las almas de estos dos hombres que han muerto, pero en gracia de Dios, ¿me entendéis? Y esto es una alegría inmensa. Verdaderamente es una alegría inmensa por todos. Y si yo y otras personas hacemos lo que estamos haciendo vídeos sobre lo que estamos explicando, es para amor a los demás, porque podemos también enfadarnos, claro, porque somos seres humanos, pero lo que estamos haciendo es porque amamos a los demás y no queremos que pierdan sus almas, que pierdan su conexión con Dios, y que a lo mejor, que Dios no quiera, vayan a la segunda muerte, que es el infierno, es la muerte del alma, porque una cosa es la muerte física, otra cosa es la muerte del alma, y esto sería horroroso. Pero mañana haremos el funeral de este segundo hombre que se ha reconciliado con Dios a través del sacramento de la confesión y de la extrema unción. Y nada, esto me ha conmocionado mucho y al mismo tiempo me ha dado una grande alegría, porque ha vuelto a la casa del Padre como el hijo pródigo, y abrazando a Dios y Dios abrazando a él. Y esto es maravilloso, Cómo me gustaría que nos esperara hasta el último momento para volver a Dios, porque al final Dios es misericordia, justicia y verdad, pero siempre es un padre. Hay que verlo como un padre, no como un juez, no como alguien que te obliga a hacer las cosas. De hecho, Dios respeta el Espíritu Santo, sobre todo respeta nuestro libre albedrío, y de por eso que no nos obliga a hacer su voluntad. Pero claro, si no hacemos su voluntad, las consecuencias son la autodestrucción, Y algunos vídeos anteriores os he dicho que si vamos adelante así, si no volvemos a Dios, si el mundo no vuelve a Dios, vamos a matarnos lo uno al otro, y esta vez nos haremos mucho daño, porque tenemos armas nucleares. Y ahora, ¿qué está pasando? Está pasando que América está en quiebra. Por el hecho que no tiene casi más armas, y está en quiebra por muchas situaciones, pero además para las armas que ha dado a Ucrania. Europa igual. Tenemos los países eslavos que están en fibrilación. Tenemos la guerra entre Hamas e Israel.
que Hamas ha atacado a Israel. Israel tiene el derecho de defenderse, pero claro, es como poner en las manos de dos niños de 4 años pistolas láser. A ver, aquí vamos a hacernos mucho, pero mucho daño. Rusia, que dice que tiene bombas y ojivas con el nuclear y todo esto. A ver, ¿dónde vamos a parar? En la autodestrucción pura y dura. Aquí parece que sea una carrera a quien tira más bombas, y estamos hablando del nuclear. ¿Os dais cuenta de esto? Por eso que la Virgen María quiere que oramos con el corazón, que oramos mucho, que ayunamos el miércoles y el viernes. De vez en cuando se me escapa algunas palabras en italiano. Así que yo no sé cuántos vídeos he hecho hasta el momento. Son 73 vídeos podcast vídeo que digo lo mismo. En 73 vídeos estoy diciendo lo mismo. No me parece que hayan cambios. Además, yo no sé cuántas personas ayunan, pero yo creo que ayunan muy, muy pocas. Y es fundamental, porque uniendo la oración del rosario, el ayuno el miércoles y el viernes, las misas y los sacramentos, estos son sacramentos poderosos que limitan muchísimo la acción del mal, que es una energía, pero es una energía negativa, oscura. Más oscura de esta no hay. Y existe, porque si existe el diablo, existe Dios. Si existe Dios, existe el diablo. O sea, no es, ¿cómo se puede decir?, lógico pensar que el ser humano ha salido de la nada cuando la nada ni siquiera existe, porque un no ser no puede haber hecho nada. Y si nada existe, ¿cómo puede existir este mundo? Si este mundo existe, es porque alguien lo pensó, lo creó, nos pensó y nos creó así como somos, ¿vale? Después hay que tener en cuenta también el pecado original, pero a un cierto momento, si nosotros unimos el material y los gases en los cuales los científicos o los promulgadores de la ciencia dicen que nació la vida, se lo unes entre ellos, puedes esperar también miles y miles de años, pero no nace nada de estos. O sea, de estos materiales físicos, biológicos, si tú le pones uno dentro del otro, mezclándolos, no sale la vida humana. La vida humana sale por una elección de Dios que ha puesto su aliento, o sea, su espíritu de vida dentro de la materia para crearnos a nosotros y a todo el sistema natural. Porque si no, uniendo los materiales, uniendo los procesos químicos y todo, no, así como viene, como el caos, ¿no? Como muchos dicen del caos, no sale absolutamente nada. Y como el hecho que vamos haciendo robots, que vamos haciendo androides, la inteligencia artificial, y ahora intentamos como científicos crear un cuerpo humanoide para poder para que la inteligencia artificial pueda comunicar y moverse a través de este cuerpo humanoide. Pero este cuerpo humanoide, ¿quién es el que lo está construyendo? Lo están construyendo programadores técnicos que tienen que prácticamente imitar los nervios del cuerpo humano de forma líquida, a lo mejor, para que las informaciones puedan
pasar dentro de la inteligencia artificial a los hartos artificiales de estos robots, para que la inteligencia artificial se dice, muevo el brazo, yo lo pueda mover. Entonces, ¿cómo entendemos que un robot está hecho por un ser humano, que sería su creador? ¿Cómo se puede pensar que el ser humano no tenga un creador, que es Dios? Así que, por favor, creed en la existencia de Dios y empezamos todos a orar y a seguir a la voluntad de Dios. Porque si no, nos vamos destruyendo. Estamos pero muy cerca de la autodestrucción. Bueno, volviendo al mensaje, porque lo siento, pero me voy por la rama, pero son tantas cosas concadenadas la una a la otra, que al final yo tengo tanto para decir SB, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo al mensaje del 25 de septiembre, nosotros los cristianos vivimos en comunión, es decir, en unión, aún más en simbiosis, con Jesús y con María. El ser humano encuentra su felicidad en Dios porque hemos sido creados por Él, con Él y para Él. Y podemos sentirnos completos solo en Él. Y es con Él que encontramos nuestra plena felicidad y sentido de nuestra existencia. Todo se reconduce a Él. En la oración hay la alegría de reunirse con ellos, o sea, con Jesús y con María, y con la vida verdadera. Hay la alegría del encuentro, hay la experiencia de su amor, o sea, del amor de Dios que se siente dentro del corazón. Y el modernismo destruye todo esto, destruye la relación del ser humano con Dios. No deja rastro de lo sobrenatural. Como dice la Virgen María en el mensaje del 2017, el capitalismo, y entonces el capitalismo se ha convertido también en el modernismo, pero al mismo tiempo es uno de los aspectos del comunismo, porque no creáis que el comunismo sea obrero. De obrero no tiene un pimiento. El comunismo está diseñado para quitar a Dios de nuestros corazones y de paso ponerse con el poder y con el dinero, que es poder. Por lo tanto, el comunismo es el arma de Satanás, que ahora se llama modernismo, porque se ha evolucionado, ¿no? Para, obviamente, engañarnos otra vez, porque nosotros ya estamos engañados por todas las partes. Entonces, quiere reaceptarte, quiere haceros rebelar a todos contra Dios, traeros de vuelta todo lo que es estrictamente humano y destruir en los corazones todos los sentimientos hacia las cosas de Dios. Por lo tanto, capitalismo, comunismo, modernismo son todos diferentes aspectos de la misma arma del mal, o sea, del arma de Satanás. Y en el mensaje de este mes, Nuestra Señora nos dice que el modernismo quiere robar la alegría de la oración, del encuentro con Jesús, para que nos autoanulamos, para que nos alejemos permanentemente de Dios sin alguna memoria ni arrepentimiento y sobre todo ningún sentimiento de amor puro en nosotros. O sea, todos debemos volvernos pervertidos, alejando de nosotros cualquier inocencia, cualquier rastro de amor puro en nosotros hacia Dios y hacia los demás. La verdad, la justicia, la misericordia para el modernismo deberán desaparecer para que el modernismo, que es el arma de Satanás, pueda imperar sobre toda la ciudad o la sociedad humana. ¡Ja! Y aquí, cuando llegará este momento que estamos muy cerca, entonces la destrucción final, Dios nos salve de esto, porque que escuchemos a la Virgen María, por favor, escuchémosla. Vamos ahora a la segunda parte del mensaje.
En la segunda parte del mensaje, la Reina de la Paz nos exhorta a renovar nuestra oración en la familia. En los mensajes pasados, Nuestra Señora destacó la importancia de la oración personal, la importancia de la oración en la celebración de la Santa Misa, pero siempre el punto fundamental de Nuestra Señora, Reina de la Paz, ha sido la oración en las familias. Y Nuestra Señora explica que la oración familiar protege a la familia de los ataques de Satanás que quiere destruirla. Destruir la familia significa destruir la sociedad humana sana, porque la familia, sobre todo si cristiana, es la célula sana de la sociedad y por lo tanto de una sociedad sana. Lo que en vez se quiere el modernismo es que cada uno de nosotros sea un virus cancerígenos para que la sociedad ya no sea sana, que sea enferma lo más posible, que así nos destruimos el uno al otro y de paso vamos al infierno todos. Y aquí en el mensaje del 25 de septiembre leemos la hermosa llamada a los primeros días de apariciones en Medjugorje. Al principio, Nuestra Señora eligió a los primeros videntes y después eligió la parroquia de Medjugorje. En el 1984, Nuestra Señora, a través de sus mensajes, dijo que escogió la parroquia de Medjugorje para guiarla, porque todavía tenía mucha fe la parroquia de Medjugorje. Y en ese momento Nuestra Señora dijo que había una gran respuesta, aunque debemos decir que si leemos los mensajes de esos tiempos, Nuestra Señora tuvo una gran respuesta, pero tuvo que usar la mano muy firme para que la escucharan. Y esto es porque la gente también en Medjugorje no estaba acostumbrada a orar tanto, pero se acostumbró, lo logró. Pero al final el pueblo de Medjugorje respondió y oró incluso día y noche. En el mensaje de este fin de septiembre, Nuestra Señora dice ahora que el modernismo está completando el plan de Satanás, o sea, sustituir al cristianismo por la religión modernista, es decir, por una idolatría de la lógica atea y materialista. Así que cuidado, Medjugorje, que vosotros tenéis en Medjugorje una responsabilidad enorme, porque sois el faro de toda la humanidad, la esperanza de toda la humanidad, como os dijo San Juan Pablo II a los videntes. Medjugorje es la esperanza de la humanidad. Tenéis una responsabilidad enorme. Por favor, volved a la oración en familia con el fervor de los primeros tiempos, porque si caéis vosotros, vamos a caer todos, antes o después, ¿me entendéis? Quitar la televisión de vuestras familias, que os está manipulando cada vez más, y volved de nuevo a la oración del rosario entre las manos, reuniéndoos en familia, por la noche, cuando queréis, pero que sea la familia unida en la oración del rosario. Y entonces experimentaréis de nuevo la alegría de la oración, la alegría de la conexión con la Virgen María y con Dios. Por favor, hacedlo, por favor. Y Medjugorje es una certeza, porque es la prueba viviente de lo que la Virgen María dice en sus apariciones puede ser factible, que los resultados son maravillosos, porque el cielo realmente ha derramado abundantes gracias sobre Medjugorje, precisamente porque Medjugorje ha logrado crear esa conexión espiritual, ese puente de luz entre el cielo y la tierra, gracias a la guía de María y la oración en familia.
que después ha desencadenado también la celebración de la misa todos los días, la adoración de la Eucaristía, los sacramentos frecuentes de la confesión, los sacramentos de la comunión, o sea, después con la oración después llega todo el resto, ¿no? Y se puede hacer, porque Medjugorje lo ha logrado, que ahora por favor no se pierda. También porque la situación alrededor de Medjugorje, como he dicho ya al comienzo de este podcast video, podría empeorar, porque Serbia con Kosovo tiene fricciones. Estas fricciones pueden extenderse al Montenegro, pueden extenderse también a la Bosnia-Herzegovina, y Medjugorje está en el medio, por lo tanto tiene muy probablemente una misión que cumplir, pero la Virgen María no lo dice claramente para no asustar, porque cuando se dicen las cosas proféticas siempre son muy concentradas, o como si fuera un fichero .zip que es muy condensadas entre ellos. Entonces te parece que todo llegue de golpe, que tú no puedas hacer nada por eso y te viene miedo, pero no es así. Se diluyen estas cosas en el tiempo. Y por lo tanto, si ahora la Virgen María exhorta en Medjugorje a volver de nuevo al fervor de la oración como en los primeros tiempos, quiere decir que algo podría pasar en la zona, y que Medjugorje tiene la misión de mantener la fe firme, de tratar a todos con amor, de ayudar a todos, de no hacer distinciones de naciones, de ideologías. O sea que hay que ver a las personas y no a las ideologías, por malas que pueden ser, ayudar a los que tienen necesidad, y no pensar ya al dinero, a cuánto ganaré, o si la economía puede subsistir, o hacer hoteles mucho más grandes porque llegan los turistas que no son peregrinos son una cosa, los turistas son otros. O sea, volver de nuevo a la simplicidad de una vez. La presencia de María y también de Medjugorje es la única salvación para la humanidad, al menos para Europa seguro, y para la humanidad también. Pero debemos todos volver a la frescura y al fervor de los orígenes con la oración en las familias, porque Satanás es extremadamente astuto y poderoso y nos rodea con sus espirales de serpiente, y luego sin piedad nos aprieta y nos asfixia. Y en la tercera parte del mensaje de este 25 de septiembre de 2023, Nuestra Señora nos recuerda aquellos primeros días de Medjugorje, cuando, como sabemos, precisamente en aquellos primeros 10 años, Nuestra Señora obtuvo todo lo necesario para el colapso del comunismo de aquel entonces, en los corazones de la gente en primer lugar, y sin hacer un disparo, estaba todavía Gorbachev. Bueno, la invitación de Nuestra Señora no es solo para la parroquia de Medjugorje, claramente, sino es para todos. Es más, la invitación es para todos aquellos que han respondido a su llamado en cada parte del mundo. Y estas palabras no solo están dirigidas a la parroquia de Medjugorje entendida físicamente, sino para toda la parroquia ideal de Medjugorje, formada por todos los que respondieron al llamado de María por todo el mundo. Y por lo tanto, todos estamos invitados a regresar fervientemente a la oración y al ayuno, que es ahora, al menos en Italia, casi abandonado el ayuno. En España no sé si alguien lo habrá empezado, no tengo ni idea. En España yo espero que no somos solo yo y mi marido a hacer el ayuno, por favor. Entonces exhorta a la Virgen María a regresar con fervor a la oración y al ayuno como los primeros tiempos.
Y recordamos el mensaje del 25 de julio del 2017 cuando Nuestra Señora dijo: las pruebas vendrán y no seréis fuertes y el pecado reinará, pero si estáis conmigo venceréis. Y ella nos dijo que para ser suyos debemos orar día y noche. Ahí tengo que hacer un apunto. ¿Y qué es la oración día y noche? Porque yo de noche, por favor, yo no consigo estar despierta. Y yo tengo que dormir. De noche es para dormir. ¿Cómo voy yo a orar día y noche? Bueno, la oración día y noche es el vivir día a día con Jesús y María, siempre en sus compañía. Y he hecho la rima sin pensarlo antes. A ver, despertarse con Jesús y María, trabajar con Jesús y María, caminar con Jesús y María, pensar siempre en ellos, orar con ellos, comer y cenar con ellos, bendiciendo la mesa, por ejemplo, acordándose de ellos en cualquier instante del día, desde cuando nos despertamos hasta cuando vamos a dormir. En práctica, poner Jesús y María al centro de nuestra vida y organizar nuestra vida de forma que ellos estén siempre al centro de nuestra vida, con la oración, con las misas, con los sacramentos y etcétera, etcétera, como he dicho antes. La unión íntima con ellos se logra, por lo tanto, orando, yendo a misa, si es posible cada día, orando juntos con la familia, con las oraciones que la Santa Iglesia nos da, especialmente el rosario, con las jaculatorias repetidas durante el día, que son las jaculatorias en India. Las jaculatorias serían el mantra, un mantra, ¿no? Que sabemos mejor del mantra que de la religión cristiana. A ver, el mantra prácticamente que es indiano es la jaculatoria cristiana, que es la repetición de una frase impregnada sobre Dios. Por ejemplo, Jesús, confío en ti, es una jaculatoria. Por lo tanto, sobre todo cuando estamos estresados, cuando tenemos miedo, cuando, por ejemplo, tenemos que hacer un trabajo difícil, cuando tenemos que tener paciencia que no tenemos, entonces hay que decir mentalmente: Jesús, confío en ti, Jesús, confío en ti, y repetirla. Esto es una forma también de oración, una oración corta que te hace entrar en conexión con la dimensión de Dios. Solo así entonces se renovará nuestra vida y verdaderamente estaremos en el camino de la santidad, que es la única manera de protegernos de la maldad de Satanás de hoy en día, que hoy ha decidido destruir la pequeña conexión con Dios que nos queda. Y no tiene ya mucho tiempo, por lo tanto, aumentará su acción maléfica. De la oración constante, de poner a Jesús Dios siempre en primer lugar en nuestras vidas, sacaremos la fuerza, el fervor y la determinación que necesitamos para no caer abrumados por el arma de Satanás llamado por Nuestra Señora modernismo. De lo contrario, si no rezamos solos o en la familia, nos convertiremos en ateos sin previo aviso. Sobre aquellos primeros días de las apariciones, Nuestra Señora dijo: el cielo no estaba en silencio. Si ella dijo esto, significa que ahora el cielo en Medjugorje está en silencio. Quizás porque ya no rezamos en familia día y noche como se hacía antes, y por eso estamos perdiendo la conexión con el cielo y con Dios. Y prácticamente Nuestra Señora nos dice que si hoy Medjugorje ya no recibe grandes gracias, es porque no ora como una vez.
Lo mismo le sucedió a Garabandal en su tiempo. Mientras que en los primeros días Medjugorje y todos los que respondieron a la llamada de la Virgen María, ellos recibieron paz, alegría, bendiciones que dan grandes frutos. Por último, pero no menos importante, Nuestra Señora agradece con la frase habitual: gracias por haber respondido a mi llamada. Está claro que los protagonistas de estos mensajes son dos: el modernismo y la oración incesante e intensa. La Virgen María siempre enlaza el modernismo a Satanás. El modernismo, es decir, la visión atea y materialista de la vida basada en la pseudociencia, busca darnos forma a su imagen y semejanza, apartándonos definitivamente de Dios. En las escuelas italianas se están enseñando a los niños que el ser humano es un animal un poco más desarrollado, olvidando que la conciencia no es parte de la física y por lo tanto no es parte de la materia. Cuando se trata de conciencia, entramos en el campo de la metafísica, del que los pseudocientíficos, políticos y poderosos no saben absolutamente un comino. Pero también encontrarán una manera de manipular esto, no os preocupéis. El diablo es un maestro de la manipulación, de las mentiras y de los engaños. Y tenemos que hacer un gran mea culpa porque nuestra generación humana es responsable de lo que nos sucede hoy en día. No rezamos como teníamos que hacerlo. Con la llegada de la televisión en nuestras vidas y con herramientas de comunicación cada vez más poderosas como las redes sociales, los vídeos, etcétera, etcétera, poco a poco nos manipulan y nos hechizan. Hemos perdido el fervor de la fe y la falta de oración ha acelerado todo el proceso y ahora tendremos que sufrir las consecuencias de nuestros errores viviendo dentro de una sociedad descristianizada, cada vez más pagana y por lo tanto atea. Pero, ¿qué es la oración hecha con el corazón? Es la alabanza, la adoración, el agradecimiento, la alegría hacia Dios y la inmersión en Dios, hechas con sentimiento de amor puro, inocente, totalmente desinteresado, que expande el corazón y abarca todo lo que existe de bueno en esta tierra y en las dimensiones de Dios. Es una expansión de amor puro, con una fuerza que se mueve de manera centrífuga, o sea, desde el centro de nuestro corazón hacia el exterior. Es energía pura que se mueve hacia afuera de nosotros mismos y por lo tanto hacia Dios primeramente y de reflejo hacia nuestro prójimo, pero siempre con la mirada primero hacia Dios, a la verdad de Dios, a la justicia de Dios y a la misericordia. Residada en familia es, por lo tanto, el segundo protagonista, la oración hecha de corazón, que es infinitamente importante. La oración hecha en familia o en grupo, como los cenáculos de que habla muy a menudo la Reina de la Paz en Medjugorje, fortifica el grupo, fortifica la familia, los une, los protege de todas las insidias del demonio. Con la oración en la familia reina la armonía, porque los corazones con la oración buscan la verdadera paz, que es Cristo, la verdadera solución a los problemas, poniendo de lado todas las interferencias provocadas por el diablo, que son la envidia, la discordia, la división, la agresividad, el enfrentamiento, la mentira, el engaño, la venganza, el ego. Hay un montón. Y sin oración el cielo no puede intervenir porque nuestros primeros ancestros, Adán y Eva, dieron sin saberlo las llaves, entre comillas, haciendo un paralelismo con el mundo de los ordenadores, las passwords de esta dimensión material al diablo. Y por eso que el diablo es el príncipe, entre comillas, de este mundo.
es el malvado administrador de este mundo. Sin oración el cielo no puede intervenir también porque el Espíritu Santo respeta nuestras elecciones, pero al mismo tiempo las consecuencias de nuestras elecciones equivocadas que van hacia el diablo y más que hacia Dios, serán catastróficas estas consecuencias y lo habremos provocado nosotros porque no oramos ni creemos en Dios. Por lo tanto, al concluir esta charla, que creo que haya durado más de 1 hora, ahora no puedo saberlo, pero lo sabré. No, lo sé ahora, 1 hora y 14 minutos. Perdonad, pero yo tengo que decir un montón de cosas que quiere que os diga. Entonces, concluyendo esta charla, la situación es simple. Hay que orar el rosario, si es posible completo, es decir, los 3 grupos de misterios, los de la alegría, o sea, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Levantamos nuestras oraciones espontáneas a Dios con fervor y sentimiento. Repartimos estos grupos de misterio durante el día. No has dicho que lo tenéis que hacer todos de golpe, ¿no? Podéis hacer, por ejemplo, los gozosos por la mañana, los dolorosos por la tarde, los gloriosos por la noche, y ir a la misa diaria si es posible, vivir día a día en comunión con Jesús y María, no olvidándose de ellos. Por lo tanto, día y noche quiere decir en cada momento del día consciente, porque evidentemente tenemos que dormir, ¿no? Y debemos ser determinados en buenas obras y fervientes y constantes en la oración. Como ejemplo conveniente de la oración viviente tenemos a la Virgen María, pero también Jesús orando día y noche realmente, como nos dicen los evangelios, porque Él es Dios, pero sí que oraba al Padre todos los días y con mucha intensidad. Y no sería malo abrir y leer los evangelios en lugar de ir en redes sociales o ver la televisión pasivamente, absorbiendo todas las manipulaciones que nos inculcan. Esta es la forma en que tenemos que actuar hoy. Y en Medjugorje sobre todo, porque Medjugorje y los que han respondido a la llamada de la Virgen María ahora están en el blanco del antiguo enemigo. Por lo tanto, cuidado. Por eso que tenemos que orar mucho. Está el malvado estrechando el círculo y Medjugorje tiene una grande responsabilidad delante de todas las almas humanas del mundo. Por lo tanto, es necesario que vuelva Medjugorje y la unión de todos aquellos que han respondido a la llamada de Medjugorje, que vuelvan al antiguo fervor de un tiempo. Los de los primeros meses y años de apariciones, cuando la Virgen María los exhortó a creer en ella y hacer lo que Jesús nos dice, que en nuestra época es orar constantemente y con el corazón. No olvidéis que la batalla hoy en día es espiritual. Las ideologías tan solo son un disfraz para ocultar quién está atrás de ellas, que es el demonio y el modernismo en todos sus diferentes aspectos, y que el modernismo es el arma del mal. Por lo tanto, la única arma para vencer las tinieblas es el arma de la luz, que es el rosario principalmente, y después todo lo que he dicho anteriormente. Y no lo voy a repetir, la misa diaria, todo el ayuno y todo. Es correcto y necesario que cada alma que respondió a la llamada de la Virgen María en el mundo ore intensamente a Dios por Medjugorje, porque gracias a las fervientes oraciones de los videntes en Medjugorje, de todos aquellos que han seguido en Medjugorje la llamada de la Virgen María primeramente, muchas almas en el pasado se han convertido y han cambiado completamente de rumbo porque han elegido a Dios frente al mundo. Y 12 de estas almas somos yo y mi esposo. Pero como nosotros, millones de personas, debemos agradecer a todos aquellos que en Medjugorje han orado por la conversión de muchas almas que se habrían perdido
Por lo tanto, es justo ahora que seamos nosotros los que han recibido la gracia de la conversión a través de las oraciones de los fieles en Medjugorje, que hoy ayudemos a Medjugorje orando para que el pueblo de Medjugorje vuelva a una oración ferviente dentro de las familias, de manera que puedan regresar al fervor de los primeros días de las apariciones marianas y luchar en contra de las tentaciones que les propondrá el modernismo. ¡Ánimo! Y veamos si Nuestra Señora sonreirá el próximo mes, porque en este mensaje del septiembre de 2023, la Reina de la Paz, diciéndonos que en los primeros días su corazón maternal estaba alegre, significa que ahora no lo está, y que por lo tanto hay algo que no cuadra en lo que se está haciendo, y es que es debido al modernismo. Y por lo tanto podría Medjugorje perder el fervor de la oración de los primeros días y por lo tanto complicarse la situación también alrededor de ella. Así que hagamos feliz a la Virgen María como en los primeros días. ¡Ánimo, Medjugorje! No dejes que el modernismo debilite tu fe y tu fervor. Y termino esta reflexión leyendo otra vez este hermoso mensaje del 25 de septiembre del año del Señor 2023. De la Reina de la Paz. Queridos hijos, os invito a una oración fuerte. El modernismo quiere introducirse en vuestros pensamientos y robaros la alegría de la oración y del encuentro con Jesús. Por eso, queridos hijos míos, renovad la oración en vuestras familias, para que mi corazón maternal esté alegre como en los primeros días cuando os elegí y la oración resonaba día y noche y el cielo no permaneció en silencio, sino que concedió en abundancia paz y bendición a este lugar de gracia. Gracias por haber respondido a mi llamada. Terminamos ahora con un Pater, un Ave y Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y es todo por hoy. Venzamos al dragón con ayuno, renuncias y oración. A Jesús por María.